5 características de la iglesia primitiva que la hicieron única, escrito por Tim Keller, publicado originalmente en The Gospel Coalition. En los 3 primeros siglos, los cristianos fueron perseguidos más que cualquier otro grupo religioso. Fueron vistos como demasiado exclusivos, demasiado estrechos de mente, y una amenaza para el orden social, debido a que se negaron a honrar a otros dioses o adorar al emperador. Entonces, ¿por qué alguien se convertiría en cristiano? Si los cristianos eran vistos como ofensivos y eran excluidos de los círculos de influencia y negocios y a menudo eran ejecutados. En 2 de sus libros, Larry Hurtado explora esta pregunta y responde que una razón principal fue que la iglesia cristiana era un proyecto social único, era una comunidad de contraste, una contracultura que era tanto ofensiva y a la vez atractiva para muchos. Pero, ¿qué hacía tan diferente a la comunidad cristiana? Nueva identidad. Hurtado señala que la base de este inusual proyecto social fue la identidad religiosa única de los cristianos. Antes del cristianismo no había una identidad religiosa distinta, ya que tu religión era simplemente un aspecto de tu identidad étnica o nacional. Si eras de esta ciudad o de esta tribu o de esta nación, adorabas a los dioses de esa ciudad, tribu o pueblo. Tu religión era básicamente asignada de antemano. El cristianismo introdujo al pensamiento humano el concepto de que tú eliges tu religión, independientemente de tu raza y clase social. El cristianismo también afirmó radicalmente que tu fe en Cristo se convierte en tu nueva y más profunda identidad, mientras que al mismo tiempo no descartaba ni borraba tu raza, clase social o género. En cambio, tu relación con Cristo los ponía en segundo lugar. Esto significaba, para escándalo de la sociedad romana, que todos los cristianos, ya sean esclavos, libres o de alta alcurnia, sin importar su raza y nacionalidad, eran ahora iguales en Cristo, como enseña Gálatas 3 del 26 al 29. Este fue un desafío radical para la estructura social arraigada y las divisiones de la sociedad romana, y de ella fluyeron al menos 5 rasgos únicos. Número 1. La iglesia primitiva era multirracial y experimentó una unidad sorprendente a través de las fronteras étnicas. Mira la descripción del liderazgo de la iglesia de Antioquía en Hechos 13 como un ejemplo. A lo largo del libro de Hechos vemos una notable unidad entre personas de diferentes razas. Efesios 2 es testimonio de la importancia de la reconciliación racial como fruto del evangelio entre los cristianos. Número 2. La iglesia primitiva era una comunidad de perdón y reconciliación. Como ya hemos dicho, los cristianos fueron a menudo excluidos y criticados, pero también fueron activamente perseguidos, encarcelados, atacados y asesinados. Sin embargo, los cristianos enseñaron el perdón y retuvieron represalias contra los oponentes. Esto era inaudito en una cultura de vergüenza y honor en la que se esperaba venganza. Los cristianos no ridiculizaban ni se burlaban de sus oponentes y mucho menos respondían con violencia. Número 3. La iglesia primitiva era famosa por su hospitalidad con los pobres y con los que sufren. Aunque se esperaba que cada familia o tribu cuidara de sus pobres, la ayuda indiscriminada de los cristianos a todos los pobres, incluso de otras razas y religiones, como se enseña en la parábola de Jesús del Buen Samaritano en Lucas 10 del 25 al 37, fue sin precedentes. Durante las plagas urbanas, los cristianos no huyeron de las ciudades, sino que se quedaron y cuidaron a los enfermos y moribundos de todos los grupos, a menudo a costa de sus propias vidas. Número 4. Era una comunidad comprometida con la santidad de la vida. No era simplemente que los cristianos se opusieran al aborto. El aborto era peligroso y relativamente raro. Una práctica más común se llamaba exposición infantil. Los niños no deseados eran literalmente arrojados a los montones de basura para morir o ser llevados por los comerciantes a la esclavitud y la prostitución. Los cristianos rescataban a esos niños y se los llevaban. Número 5. Era una contracultura sexual. La cultura romana insistió en que las mujeres casadas de estatus social alto se abstuvieran de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero se esperaba que los hombres, incluso los hombres casados, tuvieran relaciones sexuales con personas más bajas en la escala social, esclavos, prostitutas y niños. Esto no solo estaba permitido, sino que se consideraba inevitable.
Debido en parte a que el sexo en esa cultura siempre se consideraba una expresión de estatus social como un simple apetito físico que era irresistible. Las normas sexuales de los cristianos eran diferentes, por supuesto. La Iglesia prohibió cualquier tipo de intimidad sexual fuera del matrimonio heterosexual. Las prácticas sexuales paganas más antiguas y aparentemente más liberales finalmente dieron paso a normas cristianas más estrictas. La lógica más profunda de la sexualidad cristiana era muy diferente. Veía el sexo no solo como un apetito, sino como una forma de entregarse completamente a otro. Y al hacerlo, imitar y conectar con el Dios que se entregó a sí mismo en Cristo. También fue más igualitario, trataba a todas las personas como iguales y rechazaba el doble estándar de género y condición social. Finalmente, el cristianismo vio el autocontrol sexual como un ejercicio de la libertad humana, un testimonio de que no somos meros peones de nuestros deseos o destino. Desafío de amor. Debido a que la iglesia primitiva no encajaba en su cultura circundante, sino que la desafió en amor, es que el cristianismo finalmente tuvo tal efecto en ella. ¿Podría el mismo proyecto social, en esencia, tener un efecto similar si se llevara a cabo hoy?